El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, visitó en una semana 4 países opuestos en la geopolítica. Esto justo después de que su país asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, el organismo del bloque de los 27 que representa a los gobiernos. En ese papel, Orbán fue a Kiev a pedirle al presidente Volodymyr Zelensky que accediera a un alto al fuego para buscar la paz con Rusia. Luego, Orbán viajó a Moscú y se reunió con el presidente Vladimir Putin. Y así fue el primer líder europeo en visitar el Kremlin desde que comenzó la invasión en Ucrania. Posteriormente fue a Beijing a verse con Xi Jinping y finalmente terminó en Washington para acudir a la cumbre de la OTAN. La asociación militar de la que Hungría también hace parte. Janet Bustamante nos cuenta más en el siguiente informe. Misión de Paz 3.0. Así ha denominado Viktor Orbán su agenda de viajes a Ucrania, Rusia y China una vez asumida la presidencia rotatoria del Consejo Europeo. Aunque en múltiples ocasiones Orbán bloqueó importantes decisiones vinculadas a la guerra en Ucrania, su primer destino fue Kiev, para reunirse con Volodymyr Zelensky, quien se refirió a dicho encuentro como relaciones de vecindad. Orbán, más cercano al Kremlin que los demás países de la Unión, visitó a Vladimir Putin, bajo la premisa de que Hungría se convertirá lentamente en el único país europeo que puede hablar con todos. Hubo un intercambio de opiniones bastante profundo, directo y honesto sobre cuestiones internacionales de actualidad, incluido el conflicto ucraniano. También hablamos sobre posibles maneras de resolverlo. Tomando por sorpresa a las autoridades chinas, Orbán fue recibido por Xi Jinping, ya que considera a este país como una fuerza estabilizadora que facilitaría el diálogo entre Rusia y Ucrania. Tanto la Unión Europea como los Estados Unidos vieron con recelo la gira del mandatario húngaro. Viktor Orbán visita a Putin como primer ministro húngaro. El Consejo Europeo está representado en política exterior por Charles Michel. La posición de la Unión Europea es muy clara. Condenamos la guerra de agresión rusa. Ucrania puede contar con nuestro apoyo. Ante toda la polémica, el presidente húngaro se defendió. Todo lo que hago es ir a lugares donde hay una guerra o amenaza de guerra que perjudica a la Unión Europea y Hungría, o tiene una consecuencia negativa sobre ellos, para aclarar los hechos y hacer preguntas. Hasta finales de 2024, Viktor Orbán jugará una importante posición en el bloque europeo. Aún está por ver si esto beneficia o perjudica a la Unión. Pero estas acciones, ¿hasta qué punto Orbán las hace a nombre propio o en representación del bloque europeo? Es el debate de hoy en France 24. Para ello nos acompañan 3 expertos, 2 de ellos en nuestro estudio en Bogotá. El primero es Tomás Molina, politólogo y doctor en filosofía, profesor en el CIDER de la Universidad de los Andes en Bogotá. También está con nosotros en plató Ulf Thun. Él es PhD, profesor asociado en la Universidad de La Sabana desde el año 2013. Y desde Madrid se conecta con nosotros Guillermo Fernández Vázquez, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Además, él es especialista en el estudio de las derechas radicales europeas y autor del libro ¿Qué hacer con la extrema derecha en Europa? El caso del Frente Nacional. Gracias a ustedes 3 por compartir este espacio aquí con nosotros, un espacio del que también hace parte nuestra audiencia. Recuerden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24_ES. Y también pueden escucharnos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Tomás Molina, comienzo con usted. Un gusto compartir este espacio aquí del debate. Comencemos por la pregunta inicial y es ¿cómo interpreta usted estos viajes que ha hecho Viktor Orbán en las últimas semanas? Muchas gracias por invitarme, María Clara. Bueno, a mí me parece que él no está ocultando su agenda mucho. Él evidentemente, por el rechazo que ha producido entre sus colegas europeos, no está hablando en nombre de la Unión, sino a título propio. Y lo que quiere hacer, me parece a mí, es legitimar bajo la propaganda estatal húngara y también la rusa, por ejemplo, a los regímenes autoritarios que él visita, ¿no? Que son muy parecidos al suyo. Los politólogos usualmente caracterizan el régimen de Orbán como autoritarismo electoral y lo hacen también con el de Putin, ¿no? Porque ¿qué quiere decir eso? Pues que el gobierno es elegido por medio de los votos, pero actúa de manera autoritaria, es decir, no respeta los límites ni las reglas del juego democrático en su día a día. Usted hablaba de autoritarismo electoral y que él está legitimando entonces no solo su propia agenda, sino la de los países que se parecen al régimen que está en Hungría.
Olf, bienvenido también usted al debate de France 24. ¿Coincide usted con esta postura de Tomás? ¿Está legitimando Víctor Orbán su propia posición a través de los viajes que está haciendo? Bueno, gracias por la invitación. Antes que nada, buenas tardes. Yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que acaba de contarnos Tomás, porque yo creo que realmente en este momento la guerra en Ucrania va muy, muy mal. Para Ucrania, para Estados Unidos, para el Reino Unido, para Francia, para Alemania. Es decir, para los aliados europeos norteamericanos de Ucrania. Y la guerra cada día va mejor para Rusia. Entonces, realmente la Unión Europea debería estar agradecida con Víctor Orbán, porque finalmente alguien va a Rusia, va a China, también va a Ucrania. Eso también es muy importante. Él está hablando, o él quiere por lo menos hablar con los dos lados del conflicto. Y con China y Estados Unidos, que son dos de las partes interesadas más importantes en el conflicto. Y realmente es hora de diplomacia. Y diplomacia significa crear puentes y hablar y dialogar. Eso no significa que él tiene la solución o que sus esfuerzos van a terminar en una negociación. Eso no va a pasar en este momento, o este año por lo menos no. Pero quizás en algún momento. Entonces es muy importante que alguien tome la iniciativa y obviamente estos 6 meses que Orbán tiene, él es un político muy inteligente, con mucha experiencia, y esos 6 meses que él tiene en este momento los va a usar de esta manera. O sea, él va a usar esta plataforma que la presidencia del Consejo de la Unión Europea le ofrece a él. Y me parece muy interesante porque finalmente estamos viendo algunas movidas en este conflicto, por lo menos algunas movidas diplomáticas, y hay que entender también que cada vez hay más votantes en la Unión Europea, en los diferentes países, pero también en el Reino Unido, que rechazan esta política que la Unión Europea ha manejado, conducido hacia Rusia en los últimos 2 años y medio, simplemente porque esta política ha liderado a precios de energía que son terriblemente altos, que es un problema para los hogares, pero también para la industria. Y entonces los votantes también buscan una solución. Y eso es algo que uno ha visto en las elecciones en Francia hace poco, en el Reino Unido también, donde el gobierno solamente ganó un 34% de los votos y están celebrando un 34% de los votos como un gran triunfo. Y obviamente sabemos que en Estados Unidos puede que entre Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Entonces, en este contexto me parece muy interesante que Víctor Orbán visitó no solamente Moscú, eso es muy importante, sino también Kiev y Beijing. Luego volveremos sobre ese punto de la posición de los votantes europeos rechazando las políticas que se han tomado hasta ahora frente a Rusia. Pero le pregunto a Guillermo Fernández, a quien también le doy la bienvenida a este programa, sobre este argumento que arguye Olf sobre que la Unión Europea debería estar agradecida con Víctor Orbán por hacer estos puentes diplomáticos, pero contrario a ello, diferentes líderes europeos se han pronunciado en contra del viaje o de los viajes de Orbán, diciendo que no es en representación del bloque. ¿Cuál es su postura al respecto? ¿Debe estar agradecida la Unión Europea o, por el contrario, Orbán actúa por motu propio? Bueno, buenas noches y muchas gracias, María Clara, por la invitación. Bueno, yo creo que depende a quién se lo pregunten en la Unión Europea, ¿no? Digamos que la posición hegemónica o la posición dominante no está de acuerdo con lo que está, digamos, realizando Orbán, pero dentro de casi todos los países europeos hay partidos que sí simpatizan en general con las posiciones de Orbán y no solo simpatizan con sus, digamos, posiciones generales, sino también con su agenda internacional e incluso con sus planes para la presidencia del Consejo Europeo, ¿no? Yo creo que en general Víctor Orbán está aprovechando, ¿no?, una situación de debilidad, ¿no?, en la Unión Europea para avanzar o para tratar de avanzar o de hacer avanzar, digamos, su agenda en política internacional, y lo hemos visto, ¿no?, en Rusia y en China, pero también para, dentro de la propia Unión, hablar de los temas o de tratar de impulsar una agenda propia, ¿no?, en temas como inmigración ilegal o en temas como la negociación para la entrada o para la posible adhesión a la Unión Europea de países, digamos,
de los Balcanes occidentales, también sobre política agraria o también incluso sobre el reto demográfico, ¿no? Es decir, que creo que ahí él va a jugar en varios planos, sobre todo, ya digo, el plano internacional con la cuestión ucraniana, ¿no? Y, en primer plano, y luego también la cuestión de, bueno, la propia Unión Europea, su funcionamiento, sus retos, sus problemas, ¿no? El enfoque de los temas que le interesan a la Unión Europea más allá, ¿no?, de la guerra en Ucrania. Bueno, todos coinciden en un punto y es en decir que Víctor Orbán está adelantando e impulsando su propia agenda. Para algunos de nuestros panelistas esto tiende más hacia la diplomacia y hacia el deber ser de buscar diferentes caminos de solución, y para otros simplemente no habla en nombre del bloque y mucho menos del Consejo de la Unión Europea. Pero ahora quiero preguntarles sobre qué tanta reticencia hay dentro del bloque frente a las acciones que está haciendo Víctor Orbán y sobre todo hasta qué punto pueden llegar esas acciones. Tomás, voy con usted porque la conferencia de presidentes no le permitió a Orbán presentar su programa Hacer Europa Grande de Nuevo, que es el programa con el que pretende llevar esa presidencia rotatoria durante este próximo semestre. Y lo que dijo la conferencia de presidentes es que el Parlamento tenía la agenda copada. Pero ¿es realmente así o fue una jugada política también para oponerse a esas banderas y a ese proyecto que Orbán está intentando sacar adelante? Bueno, ese proyecto que tú mencionas, por sus siglas en inglés, es MEGA, que es una alusión al MAGA de Trump en Estados Unidos. MAGA significa Make America Great Again, hagamos de América grande de nuevo, y bueno, el de Orbán es Make Europe Great Again, hagamos de Europa grande de nuevo. Y evidentemente entonces él está ahí, insisto, revelando cuáles son sus cartas, cuáles son sus simpatías políticas. Me parece que él no tiende a ocultarlas mucho, y eso ha ocasionado, como lo decía Guillermo, unas reticencias, una oposición en buena medida entre el establecimiento de la Unión Europea, y efectivamente varios analistas han señalado que ese establecimiento tiene toda la intención de cortar la presidencia de Orbán en el Consejo Europeo, ¿no? Y utilizar todas las medidas posibles para que eso sea así. Digamos, eso no es ni ilegal ni inmoral, es efectivamente una jugada política como cualquier otra, dado que los miembros de la Unión Europea sienten que, y estoy hablando de los políticos, no de los votantes, hay que establecer la diferencia entre los dos, que Orbán no está jugando a favor de los intereses y las metas, los objetivos que ellos mismos se han puesto. Puede que hablar con los rusos sea buena idea, pero es que la política exterior de la Unión Europea por el momento no lo ha contemplado oficialmente. Entonces, que Orbán se tome esas atribuciones los hace quedar a ellos mal. Y además le permite a Putin utilizar, como ya lo mencionaba hace un momento, la visita de Orbán en su propio aparato propagandístico, es decir, el de Putin, para legitimar sus acciones. Entonces está diciendo, bueno, la Unión Europea viene con el rabo entre las patas, viene a hablar con nosotros, y lo puede mostrar como un gran triunfo en Rusia, ¿no? Rusia y Hungría comparten algo, y es que tanto Putin como Orbán tienen un gran poder mediático. No solamente son muy populares en los medios, sino que ellos controlan buena parte de los medios, y por lo tanto, sobre todo en las zonas rurales, donde es más difícil que lleguen medios internacionales, el Internet, tienen una gran influencia en la opinión de la población. De manera tal que eso ocasiona, como lo decía al principio, pues esta intención de los miembros de la Unión Europea de pues cortar la presidencia de Orbán, o por lo menos de quitarle el protagonismo que pretende tener, ¿no? Natural, dado que va en contra de lo que ellos quieren hacer. Pero ahí, Olf, por ejemplo, ¿quién tiene la sartén por el mango, como se dice popularmente? ¿Los líderes europeos qué tantas herramientas tienen para bloquear las acciones de Orbán a la cabeza de la presidencia rotatoria? ¿Y qué tanto margen de maniobra tiene Hungría y concretamente Víctor Orbán para acercarse a los que han sido sus aliados históricos también? Porque no olvidemos que Hungría ha bloqueado 14 paquetes de sanciones contra el Kremlin desde que comenzó la guerra en Ucrania. Bueno, y quizás empezando con esos paquetes de sanciones, ninguno de esos paquetes de sanciones realmente ha beneficiado a la Unión Europea. Sí, yo creo que eso es muy, muy importante, y yo creo que hay cada vez más personas, votantes sobre todo en los diferentes países de la Unión Europea, que se dan cuenta de eso, porque lo ven en sus costos de vida o en la pérdida de su empleo. Estas sanciones económicas hasta ahora
han beneficiado realmente a Rusia mucho más que a cualquier país en la Unión Europea o a la Unión Europea como organización internacional. Si uno ve el crecimiento o la falta de crecimiento, mejor dicho, en Francia, en Alemania, pero también afuera de la Unión Europea, en el Reino Unido, por ejemplo, y uno compara ese desempeño durante los últimos 2 años, sobre todo durante los últimos 12 o 18 meses, con el desempeño de la economía rusa, hay una gran diferencia. Y yo creo que en este momento Orbán, obviamente, como presidente rotativo de esta institución de la Unión Europea, tiene esta plataforma. Y eso es una coincidencia de la historia, que de los 27 países de la Unión Europea le toca a Orbán tener o disfrutar esos 6 meses en ese escenario. Y él obviamente sabe aprovecharlo también. Es también claro que la Unión Europea realmente, los demás países, sobre todo Francia y Alemania, los protagonistas realmente en la Unión Europea, no han podido ser flexibles para nada durante los últimos 2 años y medio de conflicto y realmente también definir intereses europeos. Eso es muy importante porque lo que están haciendo realmente es defender intereses de Estados Unidos y no de Europa. Porque Estados Unidos, por ejemplo, no tiene un problema con gastos de la energía o con el costo de la energía, mientras Europa sí. Y los europeos son los vecinos de Rusia. Ni China, ni Estados Unidos obviamente no está muy lejos de Rusia realmente. Entonces, es en el propio interés de los europeos y de la Unión Europea, de las instituciones de la Unión Europea, encontrar alguna manera de otra vez entrar en un diálogo con Vladimir Putin. Usted habla de una coincidencia de la historia que Víctor Orbán tenga en este momento la presidencia rotatoria y una coincidencia a la que se suma además la fuerza que ha ganado la extrema derecha en el Parlamento Europeo con las votaciones recientes que vimos y que ya tiene un nuevo grupo también formado por diferentes grupos de extrema derecha de distintos países europeos. Este grupo se llama Patriotas por Europa. Allí está el Fidesz de Hungría, de Víctor Orbán en Hungría. También está, por ejemplo, Agrupación Nacional de la francesa Marine Le Pen, entre otros. Pero antes de pasar a Guillermo, muy brevemente, Olf, quiero preguntarle, usted apunta a que las sanciones han castigado más a Europa que a la misma Rusia y que los votantes no están de acuerdo con esas políticas que se han tomado contra Rusia desde que inició la guerra. En este sentido, ¿usted consideraría entonces que un intento diferente de Orbán de aproximarse a Rusia, a Ucrania, a China, puede ir más de la mano de lo que quieren los votantes europeos? Bueno, yo creo que Orbán obviamente también tiene sus propios intereses, porque él también tiene, por ejemplo, desde el 2014 Hungría y Rusia están cooperando en términos del uso de la energía nuclear, es decir, Rosatom, la empresa estatal rusa, está construyendo plantas de energía nuclear en Hungría. Hungría obviamente tiene también el interés de mantener buenas relaciones con Rusia. También veo obviamente que Rusia usa esas visitas como el de Orbán en Moscú ahora para dividir la Unión Europea. Eso es muy obvio. Pero los ¿En lo que coincide entonces con Tomás? Sí, absolutamente. Sin embargo, los europeos tienen que definir sus intereses y yo creo que realmente las elecciones en las últimas semanas y las que todavía vienen este año en Austria, por ejemplo, o en 3 estados federales en Alemania, van a mostrar que realmente los votantes están muy molestos por esta temática, porque cada vez entienden menos por qué la Unión Europea mantiene esta posición tan radical hacia Rusia y cuáles realmente son los beneficios de mantener esta postura. Guillermo, ¿y qué opina usted frente a este punto que plantea Olf? ¿Es radical la Unión Europea al tomar las decisiones que ha tomado en contra de Rusia y debería haber una diplomacia más al estilo de Orbán que estamos viendo? Bueno, yo creo que la Unión Europea también reacciona a algo que también comentaba Tomás, ¿no? Que digamos los propios nombres, la propia actitud de Orbán es provocadora, ¿no? El propio nombre, ¿no? De Make Europe Great Again, precisamente en un año donde va a haber elecciones en Estados Unidos, donde podría ganar Trump, etcétera, etcétera, son obviamente provocaciones, ¿no? Legítimas, pero provocaciones, ¿no?
Lo que sí que es cierto, y lo comentaba ahora Ulf, es que en la propia Unión Europea, y creo que lo comentaba usted también, ¿no? Hay cada vez más partidos, y, por cierto, efectivamente, que se van a agrupar en Patriotas por Europa, que tienen una posición de mayor simpatía con Rusia. Es decir, el FPÖ austríaco, ¿no? que según todos los sondeos va a tener un gran resultado, ¿no? En las próximas elecciones austríacas, es decir, la extrema derecha austríaca, es uno de los partidos más prorrusos de la Unión Europea. El Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen es de los más prorrusos. O, por ejemplo, el Partido de la Libertad de Holanda, que ha tenido buenos resultados unos meses atrás, bueno, digamos, ha ganado las elecciones en Holanda, o ha sido el primer partido, mejor dicho, también es muy prorruso, ¿no? Entonces, o mismamente, ¿no? Alternativa por Alemania, ¿no? Son precisamente los actores más simpatizantes o menos, digamos, menos atlantistas, podemos decir. La cuestión ahí para mí es que posiblemente no se les vota por eso. O quiero decir, no creo que ese es el motivo principal, pero lo que sí que es verdad como resultado es que las fuerzas, digamos, menos alineadas con la posición oficial de la Unión Europea están ganando peso en Europa. Aún así, no llegan a tener tanto peso como para desviar o para cambiar la política de la Unión Europea, que en este tema creo que se está defendiendo o está, digamos, reaccionando a una actitud por parte de Orbán que es claramente, bueno, de provocación, ¿no? Y justamente en este punto que cada vez hay más una cadena de ideologías que quieren transformar cómo se conoce la Unión Europea. Al respecto, Víctor Orbán dijo que quería llegar a Bruselas para sacudir al poder. Tomás, ¿qué tanto puede Víctor Orbán sacudir ese poder y transformar al bloque de los 27 como lo conocemos hoy, sabiendo que, digamos, solo ejerce el liderazgo de uno de los múltiples organismos que hay en la Unión Europea? Solo ejerce uno, efectivamente, pero esos viajes que contradicen las metas propuestas oficialmente por la Unión Europea, pues obviamente le hacen quedar mal. Es decir, Víctor Orbán muestra que la Unión Europea no tiene las herramientas para detenerlo. Es decir, que las instituciones europeas son muy débiles a la hora de poner a sus miembros en cintura. Y eso, a los ojos del público y sobre todo el público húngaro, pues deja a Orbán bien parado, lo deja como el hombre fuerte, que es una de las características principales de los políticos como él. Esto no es nada nuevo. Orbán y Trump y Putin realmente están siguiendo el camino marcado ya por Berlusconi. Berlusconi fue el que se inventó esta combinación de populismo de derecha, chabacanismo, el retar la autoridad constantemente. Pero efectivamente Orbán lo hace muy bien y Orbán es un hombre inteligentísimo, de eso no hay duda, y se aprovecha, como también Putin lo hace, de los deslices y de los errores que comete la Unión Europea, en parte, como lo insinuaba Ulf hace un momento, por incitación de Estados Unidos, como por ejemplo las sanciones a Rusia. Tiene razón, esas sanciones han beneficiado a Rusia mucho más de lo que han beneficiado a la Unión Europea, si es que han beneficiado en algo a la Unión Europea. Hay muchos estudios que muestran que las sanciones a Rusia han provocado una reindustrialización de Rusia y han aumentado el empleo y han aumentado los ingresos de los rusos porque muchas de las cosas que importaban ahora las tienen que producir ellos. Y además en muchos sentidos han sido inefectivas porque Rusia ha compensado lo que comerciaba antes con la Unión Europea, comerciando con China o comerciando con otros socios. Entonces, el único que ha venido a sufrir ahí es el votante medio europeo, que ha tenido que pagar el gas más caro durante el invierno. Y como lo decía hace un momento, pues un hombre como Putin, siguiendo esa lógica de Berlusconi, pues se aprovecha de la situación y queda él bien. Ahora, pues que Orbán logre debilitar a la Unión Europea al punto de desintegrarla o algo así, pues no creo, pero efectivamente ante su público y ante este nuevo votante de derechas, pues efectivamente él gana popularidad y gana prestigio. Y también gana en acciones porque impone un poco su agenda de acercarse a Rusia y no vetar lo que ha sido la postura, por lo menos de los 26 de los 27. Sin que nadie lo detenga.
Pero quiero que pongamos los ojos sobre la posición de Orbán frente a China y también sobre Ucrania, porque hemos hablado bastante de Rusia, Guillermo. Frente a China, al momento de aterrizar en Beijing, Víctor Orbán publicó en su cuenta de X que esto se trataba de la misión de paz 3.0, es decir, la tercera después, ya que era su tercer viaje, el primero de ellos a Kiev. ¿Cómo interpretar esa proximidad con China, sobre todo teniendo en cuenta que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha tenido una relación totalmente opuesta, bastante tensionante con Xi Jinping, y también en Kiev, porque frente a Zelensky, Orbán le pide un alto al fuego, una petición que ningún líder europeo le había hecho? ¿Cómo interpretar estas dos jugadas? Bueno, yo creo que habría que interpretarlo en primer lugar como una exhibición de independencia o de tener una posición propia, que creo que en ese sentido Orbán está diciéndonos, mirad, yo no comparto efectivamente la posición de von der Leyen, no comparto la posición de Macron, no comparto la posición de muchos líderes europeos y tengo mis propias ideas y mi propia agenda, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, está diciendo... bueno, o al mismo tiempo está diciendo, oigan, yo no me adhiero al consenso atlantista, por decirlo, al consenso de la OTAN. Creo, bueno, y junto a eso, efectivamente yo creo que está enfocando, y ahí es hábil, la cuestión de Ucrania. Está diciendo, oigan, las cosas no pueden seguir como estaban. El discurso oficial, o el que ha sido el discurso oficial de la Unión Europea sobre Ucrania, o por ejemplo, como comentaban anteriormente, sobre las sanciones, sobre no se sostiene o tiene cada vez más dificultades para sostenerse, con lo cual me aprovecho de esa debilidad para abrir o para forzar que se abran debates y tratar de mejorar o de fortalecer los marcos discursivos y las ideas que son propias de él, ¿no? Es decir, de algún modo él está empujando para que se hable de Ucrania en términos distintos a cómo se habla o se ha estado hablando en la Unión Europea en los últimos meses y en los últimos años. Y que la cuestión de la paz o de empezar a negociar la paz, digamos, gane adeptos y sobre todo, bueno, digamos, gane peso, ¿no? Cada vez más. Usted hablaba de un punto y es que Víctor Orbán no se adhiere a ese consenso atlantista. Hemos hablado ya en esta mesa de discusión que la posición de Hungría tiende más al euroescepticismo y que es mucho más próxima a Rusia. En ese sentido, Olf, entonces, Hungría y sobre todo Orbán juega diferentes bandas porque justo después de terminar su viaje a China, viaja a Washington para la cumbre de la OTAN. Bueno, yo creo que quizás para comentar rápidamente el tema de la derecha o extrema derecha europea respecto a Rusia, yo creo que hay que agregar que también la izquierda o la extrema izquierda en Europa, por ejemplo, Jean-Luc Mélenchon, el líder del nuevo Frente Popular en Francia, o Sarah Wagenknecht en Alemania con su nuevo partido Bündnis Sarah Wagenknecht, también desde la izquierda o desde la extrema izquierda también están buscando cercanía a Rusia o con Rusia. Entonces no es solamente la derecha o la extrema derecha, sino también hay fuerzas importantes poderosas en la izquierda que también buscan más diálogo con Putin y Rusia. Pero volviendo a tu pregunta, Víctor Orbán como jefe del gobierno de un miembro de la OTAN, obviamente busca estos escenarios como la cumbre de la OTAN en Washington ahora también para abordar esas temáticas de sus misiones diplomáticas y obviamente él va a no recibir una postura positiva, amable, optimista del equipo de Joe Biden, pero seguramente él va a usar este tiempo en Washington también para hablar con Donald Trump y su equipo. Entonces, él realmente está jugando a todas las bandas de manera muy inteligente
para obviamente también mantener ese diálogo, y yo creo que él también tiene un interés personal en el sentido de que él en ese momento es el único líder europeo. Y uno tiene que decir, Hungría es un país muy pequeño, ¿sí? Es un país de 9 o 10 millones máximo de habitantes. Entonces es muy sorprendente cómo el primer ministro de un país así tiene esta plataforma y la manera de cómo la está usando. Y él obviamente trata de asegurar su sitio, su sitio en la historia también como el único líder europeo que luego puede decir, miren, yo les dije, ¿por qué no empezamos a hablar con los rusos? ¿Por qué no vemos otras opciones? Porque en este momento, según Olaf Scholz o Emmanuel Macron, no hay otras opciones. Usted se me adelantó a la pregunta que le quería hacer a Tomás. Tomás, muy brevemente, ¿cómo interpretar esa cercanía entre Orbán y Trump y qué tanto puede determinar la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos en caso tal de que Trump sea reelegido como presidente? Bueno, Trump para muchos derechistas del mundo es un modelo a seguir porque representa muy bien el libreto que ellos tienen en su cabeza. ¿Cuál es el libreto? Bueno, el nativismo, nacionalismo, el renacimiento nacional, mejor dicho, ante una supuesta decadencia que ellos diagnostican, que puede ser cierta o no dependiendo del caso, pero es parte esencial de su discurso. Discurso que comparte Orbán. Exactamente. Y además, como Trump es tan hábil con los medios y con la manera en la que se comunica con su público, pues también eso representa un modelo a imitar. Trump quizá no es tan exitoso electoralmente como nosotros lo podemos imaginar desde aquí, pero efectivamente es uno de los presidentes estadounidenses que más ha marcado los últimos 30 años, diría yo. Por supuesto, entonces Orbán se aprovecha de eso para alinearse con él y, por lo tanto, reforzar su propio discurso y sus propias intenciones. Ahora les voy a pedir que seamos muy breves, en menos de 30 segundos, si es posible. Tomás, ¿a quién le beneficia entonces Guillermo, ¿a quién le beneficia este tipo de diplomacia que está adelantando Orbán? ¿A su propia agenda como primer ministro de Hungría o a la Unión Europea? Bueno, efectivamente, yo creo que en este caso a quien beneficia es fundamentalmente a su propia agenda dentro de su propio país, y creo que si acaso beneficia a alguien es efectivamente a sus aliados internacionales, que, como comentaban muy brevemente, él es el único líder, creo, capaz de hablar al mismo tiempo con Estados Unidos y con Rusia, y sobre todo con las derechas en Estados Unidos y con la derecha gobernante en Rusia. Olf, ¿a quién beneficia esto? Sobre todo a Viktor Orbán y a sus aliados presentes o futuros, pero yo creo que también en algunos años quizás podemos decir o analizar o concluir que eso quizás haya sido el primer paso a alguna forma de diálogo, por lo menos entre los europeos y Putin, y eso seguramente es una manera para obligar a la Unión Europea y a los grandes poderes en la Unión Europea a finalmente definir sus propios intereses. Tomás. Bueno, efectivamente coincido con Guillermo y con Ulf en que esto está beneficiando principalmente a Orbán, pero habría que ver en el futuro efectivamente qué pasa con los acercamientos entre Putin y Orbán, entre Orbán y China, entre Orbán y otros regímenes parecidos al de él, si Trump gana la presidencia. Creo que ahí está verdaderamente la clave. La Unión Europea no es un cuerpo homogéneo, a pesar de que tenga unas políticas pues, que se deciden entre todos, y hay unos intereses ahí encontrados desde las posturas de izquierda o derecha, pero también entre distintos países frente a qué hacer con Putin. Por ejemplo, los estados bálticos son frente a Rusia mucho más temerosos que países como España o como Italia, que están relativamente lejos geográficamente y nunca han estado bajo la órbita del Imperio ruso del siglo XIX o bajo la Unión Soviética en el siglo XX. Y de esa manera entonces pues van a tener opiniones diferentes también sobre lo que haga Orbán y sobre lo que resulta de estos diálogos entre Orbán y Putin al respecto de la guerra en Ucrania.
Pues Tomás Molina, Olf Thun y Guillermo Fernández, gracias por acompañarnos en el debate de France 24 y también gracias a nuestras productoras Janet Bustamante, Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan con nosotros. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y france24.com. Les stagiaires ukrainiens sont actuellement en formation dans le sud-ouest de la France sur une formation qui dure à peu près 6 mois, qui va leur permettre d'acquérir les fondamentaux du pilotage d'aviation de combat. Leur formation les amènera à être ensuite projetés dans un autre endroit pour une formation sur avion d'armes qui va continuer avec leur formation sur F-16. Alors c'est des obus d'exercice qui vont tirer, donc c'est juste, c'est un gros bout de métal qui va partir, il n'y a rien d'explosif, tout ça, il n'y a aucun risque. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación, desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.